Guaidó acepta la propuesta de Nicolás Maduro. El presidente interino de Venezuela insistirá en sede de la usurpación y elecciones libres. El jefe del Parlamento de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por más de 50 países, anunció este domingo su participación en una reunión que se llevará a cabo en Barbados para la reanudación de diálogo político con el gobierno de Nicolás Maduro, al que considera una dictadura. Se asistirá a una reunión con representantes del régimen usurpador en Barbados para restablecer una negociación de salida a la dictadura, dijo el opositor en un comunicado con él mismo que difundió a través de Twitter. El escrito recuerda que estos acercamientos políticos se deben a la mediación del gobierno del Reino de Noruega para poner fin a la tragedia en Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo y que atraviesa una severa crisis económica en la que mayoría de sus ciudadanos viven en la miseria. Aunque Guaidó no precisó si él mismo asistirá a la reunión con el chavismo, ni cuándo será, reiteró que usarán estas conversaciones para intentar avanzar en sus objetivos, cesar la usurpación presidencial que considera hace tiempo de Maduro, instaurar a un gobierno de transición y celebrar elecciones libres con observación internacional. Los venezolanos, nuestros aliados y las democracias del mundo reconocemos la necesidad de celebrar un proceso electoral verdaderamente libre y transparente que nos permita superar la crisis y construir un futuro productivo, seguro y con calidad de vida. Prosigue la nota. El jefe del Parlamento dijo también que recibirá en Caracas al representante especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, quien se espera que llegue el lunes al vecino país como parte de las iniciativas extranjeras para buscar una salida pacífica a la crisis venezolana. Más temprano, Guaidó anunció que promoverá el Tratado de Río, un mecanismo de asistencia militar extranjera para intentar sacar del poder a Maduro. Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional porque el chavista obtuvo la reelección en unos comicios en los que se les prohibió participar a los principales líderes opositores. Cristina Kirchner podría salvar a Nicolás Maduro. Con el regreso del peronismo no vamos a ver el péndulo hacia la derecha, sino una América Latina mucho más balanceada, analiza Eduardo Gamarra. Eduardo Gamarra nació en Bolivia y vive en Estados Unidos desde 1975. Él mismo reconoce que se siente muy viejo para regresar a su tierra. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh y uno de los especialistas en política latinoamericana más respetados del mundo. Escribió una docena de libros sobre la región y actualmente es profesor en la Florida International University. Gamarra recibió a LPO en su despacho en el campus universitario a la Fuerza de Miami. 32 grados centígrados que con la humedad se sienten como 40. El campus en el verano permanece activo gracias a algunos estudiantes, tortugas y numerosos patos que deambulan por los jardines. En junio, Florida se convirtió en el epicentro político de Estados Unidos cuando 20 candidatos demócratas a la presidencia se reunieron en Miami para el primer debate de las elecciones primarias. Días antes, Donald Trump estuvo en Orlando para el lanzamiento de su campaña por la reelección. No es accidental, bajo el complicado sistema electoral estadounidense. Existen 538 votos electorales divididos entre los 50 estados de la Unión. El candidato presidencial que obtenga 270 o más votos electorales gana la presidencia. Florida tiene 29 votos electorales. Encima, Florida es considerado uno de los estados morados, con alrededor de 4,5 millones de demócratas registrados y 4,5 millones de republicanos, más 3 millones que se identifican como independientes. Es clave para definir la elección presidencial. En 2016 los pronósticos le daban el triunfo en Florida a Hillary Clinton. El cálculo era que millones de latinos no darían su voto a Trump. El cálculo falló y rumbo a 2020 los demócratas quieren evitar la misma catástrofe. En Argentina, ¿qué impacto tendría el regreso de Cristina? Que quizá Maduro sobreviva, que Evo Morales fraudulentamente va a ganar sus elecciones en octubre.
No vamos a ver el péndulo hacia la derecha, sino una América Latina mucho más balanceada, no necesariamente para bien. Yo siempre he dicho que es anacrónico hablar de ideologías, de izquierda y derecha. La verdad son diferencias en políticas públicas. Evo Morales, un presidente supuestamente de izquierda que en lo económico ha manejado el país desde la derecha. Si el peronismo toma el poder, volver a las políticas de subsidio va a ser muy difícil. No es el contexto en el que llegó Néstor Kirchner. No van a hacer lo mismo. Igual que López Obrador, ¿quién va a tener que moverse al centro? ¿Tuvo algún impacto que Cristina se bajara a vice y nominara a Alberto Fernández, quien tiene reputación de moderado? Claro, él se ve como moderado. Lo importante en el contexto argentino es que va a haber un Congreso en contra o dividido y una crisis profunda. No van a poder gobernar desde una posición de incrementar el gasto público. La gran paradoja de la política es que algunas de las cosas que ha hecho Macri han sido muy positivas. Si el peronismo toma el poder, volver a las políticas de subsidio va a ser muy difícil. No es el contexto de Néstor, no van a hacer lo mismo. Por ejemplo, transformó el sistema de ferrocarriles del país con inversión china. Vuelvo al tema de que las izquierdas y las derechas son irrelevantes. Los chinos son comunistas, supongo. Han dado un préstamo enorme a la Argentina. Toda la tecnología es china y han transformado el sistema. Son cosas positivas que tienen un impacto a largo plazo, independientemente de quién venga después. Ahora, el manejo de la macroeconomía ha sido complicado. ¿A qué le atribuye la aparente impericia en las decisiones del macrismo? Es difícil de decir. La economía es tanto un tema técnico como de feeling. Creo que el gobierno tuvo un muy mal manejo de parte de la comunicación. Nunca lograron hacer el cambio de percepción a la gente. De ahí que la inflación se salió de control. ¿Qué pasó? Exacto. Uno gasta o no gasta dependiendo de la percepción. Después cosas un poco más técnicas. Yo no soy economista, pero te digo que al dispararse la inflación, tienen un problema muy serio porque la Argentina había conquistado la inflación. Fue un logro de la derecha argentina bajo Menem, otro peronista. El otro tema es el desempleo. Uno puede decir que siempre un ajuste hay desempleo, pero al no crear expectativas de recuperación, el desempleo es políticamente nefasto. El FMI, Trump, Duque, Bolsonaro, todos han respaldado públicamente a Macri. Si llega a darse un triunfo de Cristina, ¿tendrá algún impacto en la relación con estas naciones e instituciones? La Argentina no puede pelearse con Brasil. Habrá relaciones, quizá no tan buenas, pero las habrá. Ni a Brasil ni a Argentina les conviene. El tema va a ser en qué posición toma la Argentina en Venezuela. Va a importar no solo para Brasil y para Colombia, también para Perú y Chile, todos países que tienen problemas grandes de migración. Trump mira a América Latina desde el objetivo de Venezuela. Macri le cae bien porque es un hombre de negocios, han tenido amistad previa, pero también le encanta la posición que ha tomado hacia Venezuela. Va a ser muy difícil en el futuro que Argentina de repente se baje de esa postura. Es lo mismo que hizo México, y que acá en Estados Unidos no cayó bien. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener respecto a lo que Trump pueda hacer para Argentina? Ninguna. Hoy tiene más importancia para Argentina lo que hace China que lo que hace Estados Unidos. ¿Qué tan importantes son estas relaciones personales con Donald Trump? ¿Sirve de algo caerle bien? Bueno, Trump así lo piensa. Trump piensa que es amigo del presidente de Corea del Norte porque se llevan bien y lo ama, según él. La relación personal con Putin es muy importante. ¿Influye en términos geopolíticos? Yo creo que son importantes, pero no son suficientes. Cuando uno lee la carta de López Obrador en respuesta a la amenaza arancelaria, se ve un sentimiento profundo de rechazo personal, pero para México, Estados Unidos es vital, y viceversa. Eso trasciende lo que López Obrador piense de Trump y lo que Trump sienta por López Obrador. Esa es la realidad innegable. ¿Cuánto tiempo le queda al régimen de Nicolás Maduro? Es difícil contestar esa pregunta. En gran medida, uno siempre va contra todos los pronósticos que hace la gente, que muchas veces son productos del deseo, especialmente los que están afuera y quieren ver el final del régimen. Cuando uno hace un recuento de las diferentes experiencias latinoamericanas de cambios de regímenes que se creyó iban a estar poco tiempo, la historia de los nicaragüenses, de los cubanos, de los venezolanos, que llegaron acá, ya tenemos un exilio que tiene 20 años con la idea de que Chávez no iba a durar, siempre con esa expectativa.
Hoy tenemos una segunda generación de venezolanos, a pesar de la crisis de infraestructura política, la crisis económica, una hiperinflación histórica de 10 millones de por ciento. A pesar de eso, el gobierno de Maduro parece consolidarse. Tenemos Nicolás Maduro para rato. ¿Lo atribuye a la oposición en Venezuela? Creo que hay un empate técnico entre la oposición y Maduro. La diferencia es que la oposición está absolutamente atomizada. No da pie con bola, no logra suficiente disenso. La opción para ellos es: hoy me voy a la fila a ver qué alimento o gasolina consigo, o me voy a protestar. Es un gran problema que tiene la oposición. Por otro lado, el gobierno tiene el control del Estado y puede usarlo, y tiene todavía capacidad de generar recursos, y la comunidad internacional tampoco ha jugado un rol importante, ya sea Noruega, el Grupo de Lima o el Grupo de Contacto. Yo creo que han llegado al convencimiento de que la única salida es negociar con el régimen. La oposición va a tener que tragarse algunos sapos chavistas. La negociación es la única vía. Hay que entender que todo presidente trabaja dentro de su propio contexto público. Es obvio que AMLO, en el contexto que le dio voto y a la izquierda, él no podía alinearse con un Duque o Bolsonaro.